En el Japón feudal, la historia ha sido contada casi siempre desde la perspectiva de los hombres, samuráis, señores y guerreros. Pero detrás de esos relatos gloriosos, existe otra historia, muchas veces olvidada, muchas veces silenciada, la historia de las mujeres que vivieron en esa época. Mujeres atrapadas en un sistema rígido y jerárquico, donde su papel parecía limitado a la sumisión y la obediencia. Sin embargo, más allá de esa apariencia, ellas fueron el sostén invisible de la sociedad, guardianas del honor, administradoras del hogar, y en muchos casos, astutas estrategas que navegaron con inteligencia y resistencia en un mundo dominado por el poder masculino. Desde las mujeres samurái, que debían encarnar las virtudes de la obediencia y la modestia mientras manejaban complejas redes familiares, hasta las campesinas, cuya labor incansable sustentaba la economía rural, cada mujer vivió una realidad marcada por restricciones, vigilancias y castigos severos. Los matrimonios eran alianzas estratégicas, la maternidad un deber ineludible, y la educación un privilegio casi exclusivo para los hombres. La sumisión femenina era la norma, pero también el terreno donde muchas buscaron, en silencio, formas de influencia y autonomía. Este documental explora esas vidas ocultas, las historias de mujeres que desafiaron las normas, que resistieron en las sombras, y que, a pesar de las limitaciones, dejaron una huella indeleble en la historia del Japón feudal. Descubriremos sus luchas, sus sacrificios, sus formas de poder y, sobre todo, su humanidad. Lo que creíamos saber sobre esa época cambia cuando escuchamos su voz, cuando entendemos que detrás del honor y la guerra, hubo mujeres que sostuvieron con valentía el tejido mismo de su mundo. Este es un viaje para conocerlas, para darles la voz que les fue negada y para entender la complejidad de sus vidas. Porque su historia no es solo una historia del pasado, sino una historia que resuena hasta hoy. Acompáñanos a descubrir el Japón feudal desde una mirada nueva, profunda y necesaria. Porque la verdadera historia nunca está completa sin ellas. En las brumas del tiempo, entre montañas cubiertas de cerezos y fortalezas de piedra, se erige una sociedad regida por normas implacables, el Japón feudal. A simple vista, su historia parece escrita por las espadas de los hombres, los grandes señores daimyo, los guerreros samurái, los estrategas y emperadores. Pero en las grietas del relato oficial, en los márgenes de los pergaminos, hay otras voces, silenciadas durante siglos. Son las voces de las mujeres. Mujeres que vivieron, lucharon y resistieron bajo el peso de una estructura social que les imponía su lugar desde la cuna hasta la tumba. Durante los siglos que comprenden el periodo feudal, desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIX, la sociedad japonesa estaba dividida en una jerarquía estricta. En la cúspide, los samuráis, seguidos por campesinos, artesanos y, en la base, los comerciantes. Esta estructura no solo definía el trabajo y el estatus, sino también la vida cotidiana, la moral y, sobre todo, el papel de las mujeres. Las mujeres nacidas en familias samurái eran criadas desde pequeñas para cumplir un deber, ser fieles custodias del honor familiar. Su vida era una delicada coreografía entre la virtud y la obediencia. A diferencia de lo que podría imaginarse, no todas eran recluidas o pasivas. Muchas administraban propiedades en ausencia de sus maridos, otras supervisaban la educación de los hijos, algunas incluso aprendían el arte de la naginata, una larga alabarda que simbolizaba tanto defensa como disciplina. Pero no nos dejemos engañar. Aunque participaban en asuntos domésticos de relativa importancia, su libertad estaba siempre enmarcada dentro de los límites impuestos por los hombres, el padre, el esposo, el clan. La desobediencia o la insubordinación podían arrastrar consecuencias devastadoras, no solo para ellas, sino para el honor de toda su familia. El sistema no permitía errores. Para las mujeres campesinas, la vida era todavía más dura. Desde la infancia, compartían con sus madres las labores agrícolas, el cultivo del arroz, el cuidado de los animales, la recolección de hierbas, la preparación del miso y el tofu, las tareas del hogar. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del ocaso. La maternidad, lejos de ser una opción, era parte de su destino. Dar a luz a muchos hijos no solo era una bendición, sino una necesidad para sobrevivir. Ellas llevaban el peso físico de la producción agrícola, pero raramente recibían reconocimiento. El patriarcado era aún más evidente. Sus cuerpos eran instrumentos de trabajo, sus palabras, prescindibles. El linaje masculino prevalecía, y las decisiones importantes se tomaban sin su participación. Los valores que cimentaban esta estructura social provenían, en gran parte, del confucianismo, una filosofía que Japón adoptó de China y adaptó a sus propias circunstancias. Según estas enseñanzas, la armonía social dependía del respeto jerárquico.
Cada individuo tenía un rol. El súbdito debía lealtad al señor, el hijo al padre, la esposa al esposo. En una familia, la virtud de la mujer es la obediencia. El confucianismo enseñaba que una buena mujer era silenciosa, trabajadora, modesta. Su virtud residía en servir, en renunciar, en desaparecer detrás de los hombres que definían su vida. Desde su niñez, se les enseñaba el Onna Daigaku o Gran Aprendizaje para Mujeres, un manual de conducta que detallaba, sin ambigüedad, cómo debía comportarse una mujer, no levantar la voz, no cuestionar a los hombres, no expresar deseo. Ser invisible era, en muchos sentidos, su mayor deber. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, las mujeres encontraban maneras de resistir, de sobrevivir, de existir. No todas aceptaban su destino sin cuestionarlo. Algunas tejían redes de apoyo con otras mujeres, compartiendo consejos, recetas, curaciones. Otras educaban a sus hijas en silencio, transmitiendo historias de ancestros femeninos que habían osado desafiar el orden. Mi abuela decía que el arroz crece mejor si lo cuida una mujer con corazón fuerte. Yo aprendí a hablarle a las plantas como ella, en secreto, cuando nadie miraba. En un mundo donde los varones portaban las espadas, las mujeres afilaban su paciencia. En un mundo donde se cantaban himnos a los grandes generales, las mujeres susurraban cantos de cuna a la siguiente generación. Mientras los hombres escribían la historia con tinta de guerra, ellas bordaban los márgenes con hilos de resistencia cotidiana. La historia oficial, sin embargo, rara vez menciona sus nombres. En los pergaminos, en los registros de clanes, ellas aparecen como esposa de, madre de, concubina de. Son sombras al margen del relato, presencia sin voz. Pero cada casa, cada familia, cada linaje, se sostuvo gracias a su labor constante, invisible, incansable. Sus enseñanzas no estaban en los templos ni en las escuelas, sino en las cocinas, en las huertas, en las conversaciones susurradas al anochecer. La cultura popular, la medicina tradicional, las canciones de trabajo, todas ellas eran transmitidas de mujer a mujer, como un legado secreto que desafiaba al tiempo. Y así, bajo el peso de una sociedad diseñada por y para los hombres, las mujeres del Japón feudal sostuvieron el mundo. Lo sostuvieron en silencio, lo sostuvieron con fuerza. Fueron hijas, esposas, madres. Pero también fueron administradoras, guerreras, educadoras, guardianas de la memoria. Aunque la historia no las recuerde con nombres y títulos, su legado perdura en cada piedra, en cada surco, en cada palabra no dicha. En el rígido entramado social del Japón feudal, el matrimonio no era una institución motivada por el afecto, el deseo o la libre elección. Era, más bien, un engranaje más del sistema, una herramienta política, económica y social utilizada para asegurar la estabilidad de los clanes, conservar el orden establecido y preservar las jerarquías. Las mujeres, dentro de esta estructura, eran piezas intercambiables, símbolos de alianzas y garantías de continuidad. Desde una edad temprana, las niñas eran observadas, evaluadas y entrenadas para convertirse en esposas. En los hogares de clase samurái, su educación incluía el aprendizaje de normas de etiqueta, la obediencia incondicional y la habilidad de servir con gracia. Su valor no residía en su carácter ni en sus sueños, sino en su capacidad para unir familias, producir herederos y representar honorablemente el apellido de su esposo. No se les consultaba sobre su porvenir, sus destinos eran decididos por sus padres, hermanos mayores o señores del clan. Los matrimonios eran pactados entre familias con una precisión casi militar. Las negociaciones incluían dotes, beneficios estratégicos, control territorial y posicionamiento dentro del clan. Para los hombres, casarse era ampliar influencia. Para las mujeres, era someterse a un entorno nuevo, gobernado por reglas desconocidas, donde su supervivencia dependía de su sumisión. La boda era la formalización de este traspaso, no un festejo del amor, sino un acto de reorganización social. Las esposas de samuráis eran enviadas al hogar de su esposo a una edad tan temprana como los 12 o 13 años. En algunos casos, eran recibidas por suegras implacables encargadas de garantizar que la nueva integrante se adaptara correctamente a las normas de la casa. El fracaso en demostrar obediencia o habilidad en la administración doméstica podía provocar el rechazo o la humillación. La joven esposa debía aprender a leer los silencios, a comprender las expectativas no dichas, a sobrevivir en un entorno donde su voz tenía poco peso. La maternidad era el núcleo del deber conyugal. Una mujer era valorada principalmente por su capacidad de concebir, y aún más si lograba dar a luz varones. Cada hijo era una confirmación del prestigio familiar, una inversión hacia el futuro del linaje.
Si no llegaban los herederos, la presión podía volverse insoportable. Se esperaba que la esposa asumiera la culpa por la infertilidad, sin importar que la causa pudiera estar en el hombre. En algunos casos, la solución era incorporar una concubina a la casa, relegando aún más a la esposa principal. En los clanes más poderosos, estas decisiones no solo afectaban a las familias, sino a regiones enteras. El matrimonio podía sellar la paz entre señores rivales, terminar conflictos prolongados o abrir rutas comerciales estratégicas. La mujer, en ese contexto, era un puente vivo entre dos mundos, destinada a unir, no a elegir. Su vida privada se subordinaba por completo a las necesidades de la política y el honor. En las aldeas campesinas, aunque el matrimonio no tenía la misma carga estratégica, seguía cumpliendo una función estructural clara. Las familias acordaban uniones que permitieran compartir tierras, animales y cargas de trabajo. Las hijas eran prometidas desde muy pequeñas, muchas veces sin haber conocido a su futuro esposo. En estas comunidades, las bodas servían para consolidar redes de apoyo mutuo que permitieran sobrevivir a las malas cosechas o los impuestos abusivos. La joven campesina no era instruida en refinadas reglas de etiqueta, pero sí en el trabajo duro y el sacrificio. Su rol como esposa era garantizar la continuidad de la producción familiar, criar hijos fuertes y obedientes, y colaborar en todas las labores del hogar y del campo. Al casarse, debía abandonar su casa natal y trasladarse al hogar del esposo, donde ocupaba el lugar más bajo en la jerarquía doméstica, incluso por debajo de las cuñadas mayores. La transición no era fácil. Aunque el matrimonio implicaba un cierto ascenso en cuanto a responsabilidades, la nueva esposa estaba bajo constante observación. Su rendimiento se juzgaba por su capacidad de soportar el trabajo, criar hijos sanos y mantener el orden en el hogar. Si fallaba, podía ser repudiada sin muchas explicaciones. El repudio, aunque no extremadamente común, era una amenaza permanente, sobre todo si no daba a luz hijos varones. En las ciudades, las mujeres de clase comerciante o artesanal enfrentaban una realidad similar, aunque con ciertas particularidades. En estos casos, el matrimonio también servía para unir negocios, combinar talleres o asegurar el legado de una familia. La esposa era una colaboradora esencial, encargada muchas veces de la contabilidad, la atención a los clientes o la supervisión de aprendices. Sin embargo, la autoridad última seguía siendo masculina, y la esposa estaba obligada a aceptar las decisiones del esposo, incluso cuando se trataba de la incorporación de concubinas o la venta de hijas como sirvientas. Las mujeres raramente tenían la posibilidad de negarse al matrimonio. La soltería era vista como un estado anómalo, casi vergonzoso. Solo algunas pocas mujeres, como las monjas budistas o las sirvientas en casas aristocráticas, podían permanecer solteras sin suscitar sospechas. Aún así, estas opciones implicaban un tipo diferente de sometimiento o aislamiento. La vida de una mujer adulta estaba tan ligada al matrimonio que rechazarlo era, en muchos casos, una forma de desaparecer de la vida social. No todas las mujeres aceptaban su destino sin resistencia, pero la estructura era implacable. La presión familiar, la vigilancia de la comunidad y las normas culturales convertían cualquier intento de objeción en una lucha casi imposible. El silencio era una forma de resistencia, así como la resignación estratégica. Algunas aprendieron a ganar influencia dentro de su nuevo hogar, guiando decisiones importantes desde la sombra, negociando con la suegra, educando a los hijos con cuidado, construyendo poco a poco una esfera de autoridad personal. En algunos casos excepcionales, las mujeres podían lograr ascender socialmente a través del matrimonio. Una campesina particularmente bella podía ser tomada como concubina por un señor local, o una mujer de familia modesta podía ser elegida esposa de un comerciante en ascenso. Pero estas historias eran excepcionales, y con frecuencia acarreaban nuevos peligros. Una mujer que ascendía por su apariencia podía ser fácilmente reemplazada. Una que ganaba poder podía atraer la envidia de otras. En un sistema tan desequilibrado, cada paso hacia adelante podía implicar una amenaza adicional. El amor, cuando existía, era considerado una consecuencia afortunada, no un objetivo. Algunas parejas lograban establecer lazos afectivos con el tiempo, especialmente si el esposo era justo y la esposa hábil en su papel. Sin embargo, estas situaciones no eran la norma. La mayoría de las mujeres aprendían a adaptarse, a obedecer, a sobrevivir. El matrimonio era una escuela de resignación, una ceremonia de renuncia. Incluso entre aquellas que aceptaban su destino sin rebeldía abierta, existía una forma de melancolía constante, una nostalgia por la casa natal, por los años antes del deber. Las canciones populares de la época, transmitidas oralmente entre mujeres, dan testimonio de estos sentimientos.
Hablan de ausencias, de sacrificios, de lágrimas contenidas detrás de las pantallas de papel. Eran cantos suaves, casi susurros, que recorrían las cocinas, los patios, los telares. Allí, en esos cantos, sobrevivía una memoria que el sistema no podía erradicar. En el Japón feudal, el matrimonio era una piedra angular de la arquitectura social, y las mujeres eran los pilares invisibles que sostenían esa estructura. No tenían libertad de elección, pero eran indispensables. No ocupaban el centro del escenario, pero sin ellas, el drama del poder y la herencia no podía representarse. El matrimonio no era solo una unión, era una jaula decorada con ideología, tradición y obediencia. Y dentro de esa jaula, generación tras generación, las mujeres tejían sus vidas con hilos de deber y silencio. La vida cotidiana de las mujeres en el Japón feudal estaba marcada por un constante y minucioso control, una vigilancia que permeaba cada instante de su existencia. No era solo la familia o el clan los que ejercían este control, era la sociedad en su conjunto, la cultura, la religión y la ley las que tejían una red invisible pero firme que limitaba sus movimientos, sus palabras y sus pensamientos. Para la mujer samurái, la expectativa era clara, debía representar el ideal confuciano de obediencia, modestia, lealtad y discreción. No bastaba con ser simplemente esposa y madre, debía ser un ejemplo de virtud, una imagen que reflejara el honor del clan y la fortaleza del linaje. La educación que recibían las jóvenes samurái estaba orientada a inculcar estas virtudes, reforzando el autocontrol y la supresión de deseos individuales. En sus hogares, estas mujeres vivían bajo la constante mirada de sus suegras, esposos y otras figuras masculinas que vigilaban que se comportaran según las normas. El más mínimo gesto considerado impropio podía desencadenar reprimendas. Hablar demasiado alto, mostrar emociones intensas o expresar desacuerdo eran acciones que podían percibirse como faltas graves. La palabra de una mujer tenía poco peso en discusiones importantes. Su función era asentir, cumplir y guardar silencio. La disciplina dentro del hogar samurái era estricta y, en muchos casos, implacable. Las mujeres podían ser objeto de castigos físicos o psicológicos si su conducta era considerada inadecuada. Estas prácticas, aunque duras, se justificaban dentro del código de honor que gobernaba la clase. Se pensaba que la educación y el castigo eran necesarios para preservar el orden y evitar la deshonra. En las aldeas campesinas, la vigilancia también era intensa, pero con matices distintos. Allí, la comunidad entera funcionaba como un sistema de control colectivo. Las mujeres campesinas estaban sujetas a las normas de la tradición oral, a las costumbres transmitidas de generación en generación y a la mirada siempre alerta de vecinos y familiares. Su comportamiento debía ajustarse estrictamente a lo esperado, porque la reputación de la familia dependía del honor de cada uno de sus miembros. El comportamiento público de una mujer campesina estaba regido por reglas no escritas pero rigurosamente aplicadas. No podía mostrarse en público con ropa o actitudes consideradas provocativas. La vida social se limitaba a interacciones muy controladas, visitas a otras casas, participación en festividades religiosas o actividades comunitarias, siempre bajo la supervisión de figuras de autoridad dentro de la comunidad. Cualquier desviación de estas normas podía provocar sanciones que iban desde la simple reprobación verbal hasta castigos más severos. En ocasiones, las mujeres que desafiaban las reglas eran humilladas públicamente, por ejemplo, con la obligación de realizar trabajos adicionales o participar en actos que las ridiculizaban frente a sus vecinos. Esta exposición al escarnio público servía como advertencia para el resto, asegurando que la sumisión fuera la norma. Entre las mujeres de clase comerciante o artesana, la situación tenía sus particularidades. Su rol económico las obligaba a tener cierto grado de autonomía dentro del negocio familiar, pero esta autonomía estaba limitada y vigilada. La autoridad última siempre recaía en los hombres, y cualquier decisión relevante debía ser aprobada por ellos. La mujer debía ejercer su rol con discreción y sin interferir en asuntos de mayor envergadura, siempre mostrando respeto y sumisión. La vigilancia no era únicamente física o social, sino también moral y espiritual. Las enseñanzas confucianas y budistas insistían en que la mujer debía controlar sus pensamientos y deseos, manteniendo una pureza interna que se reflejara en su comportamiento exterior. Las prácticas religiosas reforzaban la idea de que la mujer debía someterse no solo por mandato social, sino por convicción moral, viendo su sumisión como un camino hacia la virtud y la armonía familiar. El papel de la mujer estaba estrictamente delimitado en todos los ámbitos de la vida. La familia era el centro de su mundo, pero también una prisión simbólica. Su valor social se medía por su capacidad para mantener la cohesión del hogar y cumplir con las expectativas sin cuestionarlas.
La autonomía era un lujo reservado a muy pocas, y la mayoría debía aprender a navegar la vida con sumisión, paciencia y discreción. Las mujeres aprendían desde pequeñas a ocultar sus sentimientos y a expresar solo lo que la sociedad consideraba adecuado. La tristeza, la ira o la frustración debían permanecer escondidas, y la felicidad mostrada debía ser moderada y contenida. En este contexto, la capacidad para disimular y adaptarse era fundamental para la supervivencia. La vigilancia también incluía el control sobre la sexualidad femenina. La mujer debía ser castamente fiel a su esposo, y cualquier desviación era vista como una amenaza directa al honor familiar y social. La castidad y la fidelidad eran exigencias absolutas, y las consecuencias de su incumplimiento podían ser terribles. Las mujeres que cometían adulterio podían sufrir castigos severos, que iban desde el repudio hasta la muerte, dependiendo del rango social y las circunstancias. A pesar de estas estrictas reglas, existían espacios muy limitados en los que algunas mujeres lograban expresar cierta libertad. Dentro del hogar, por ejemplo, la esposa podía ejercer una autoridad relativa en la administración doméstica, la educación de los hijos y la gestión de las sirvientas o esclavas. Estas esferas, aunque pequeñas, les permitían ejercer un control sobre parte de la vida familiar, y en algunos casos, influir indirectamente en decisiones más amplias. Además, las relaciones entre mujeres formaban una red de apoyo esencial. Las madres, suegras, cuñadas y hermanas compartían experiencias, consejos y estrategias para sobrevivir en un mundo que las oprimía. Estos lazos eran un refugio frente a la constante presión masculina y social, y permitían la transmisión de conocimientos y tradiciones que fortalecían la identidad femenina. En las aldeas y ciudades, las mujeres también se unían en grupos para participar en festivales, ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. Estos momentos eran ocasiones para relajarse, compartir alegrías y penas, y reforzar los vínculos sociales. A través de estas actividades, mantenían vivas tradiciones culturales que, aunque subordinadas al orden patriarcal, les permitían preservar su voz y su identidad colectiva. Sin embargo, la constante vigilancia y el control social creaban un ambiente de tensión y miedo. Muchas mujeres vivían con la amenaza constante de ser castigadas por el más mínimo error. Este estado de alerta permanente afectaba su salud mental y emocional, y generaba una vida marcada por la ansiedad, la resignación y la adaptación continua. La sociedad feudal no permitía a las mujeres expresarse libremente ni desarrollar su individualidad. La estructura patriarcal se sostenía a través de esta vigilancia sistemática, que aseguraba que cada mujer cumpliera su papel sin cuestionarlo. La libertad era una palabra ajena, un sueño que solo algunas mujeres atrevidas osaban imaginar. En la sociedad feudal japonesa, el orden social y familiar era una estructura rígida, sostenida con mano firme por normas y castigos destinados a mantener el control, especialmente sobre las mujeres. La obediencia y la sumisión eran exigencias absolutas, y cualquier intento de romper con esas reglas era castigado severamente, no solo para corregir al individuo, sino para ejemplificar ante la comunidad el peligro de la desobediencia. Uno de los aspectos más vigilados era la fidelidad femenina. La mujer debía ser un símbolo de pureza y lealtad al esposo y al clan. La infidelidad femenina era vista no solo como una falta moral, sino como una amenaza directa al honor familiar, capaz de provocar conflictos internos y dañar las alianzas entre familias. Por esta razón, las consecuencias para una mujer que fuera descubierta en adulterio podían ser extremadamente duras, incluso fatales. En las clases altas, donde el honor y la reputación eran piedras angulares del poder, una esposa infiel podía ser repudiada o desterrada sin misericordia. En casos extremos, la ejecución era una opción utilizada para preservar la integridad del clan y enviar un mensaje claro a la sociedad. La justicia no se limitaba a castigar a la mujer, sino que a veces alcanzaba también a sus familiares, considerados cómplices o responsables indirectos. Las consecuencias sociales para la mujer infiel no se limitaban a los castigos físicos o la expulsión. Muchas veces, su nombre era borrado de los registros familiares, sus bienes confiscados, y su memoria condenada al olvido. La deshonra también recaía sobre la familia de origen, provocando rupturas y aislamiento social. Esta presión servía para disuadir cualquier conducta que pudiera poner en riesgo el orden patriarcal. En las clases más bajas, los castigos eran diferentes pero igualmente humillantes y dolorosos. Las mujeres campesinas o artesanas acusadas de infidelidad podían ser objeto de rituales públicos de humillación, como el rapado de su cabello, que simbolizaba la pérdida de su feminidad y su estatus social. También se les podía obligar a desfilar por la aldea, expuestas a la burla y el desprecio de sus vecinos, una forma de castigo colectivo que buscaba aislarlas socialmente y prevenir futuras transgresiones.
Estos castigos públicos tenían un doble propósito: sancionar a la mujer transgresora y advertir a otras sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido. La vigilancia social era tan estricta que incluso los rumores podían desencadenar procesos de castigo, convirtiendo la vida de muchas mujeres en una constante lucha por mantener su reputación intacta. Pero, más allá de los castigos, lo que marcaba profundamente la vida de estas mujeres era la internalización del miedo y la culpa. Muchas aceptaban la sumisión y el autocontrol como una carga inevitable, resignándose a cumplir con su papel sin cuestionarlo. Esta aceptación, sin embargo, no implicaba una ausencia total de deseo o voluntad propia, sino una estrategia para sobrevivir dentro de las limitaciones impuestas. Sin embargo, la historia de la mujer en el Japón feudal no se reduce solo a la sumisión y el castigo. A pesar del ambiente opresivo, algunas mujeres encontraron formas de resistencia, tanto abiertas como sutiles, que desafiaban las normas sin enfrentarlas directamente. Esta resistencia tomaba formas diversas, desde pequeñas rebeldías cotidianas hasta actos de valentía más significativos. En muchos hogares, las mujeres usaban su inteligencia y astucia para negociar su posición dentro del clan. Por ejemplo, algunas esposas aprendían a influir en las decisiones de sus maridos, manejando con habilidad los asuntos del hogar y las relaciones familiares. Esta influencia, aunque no oficial ni reconocida, podía ser decisiva en momentos críticos, especialmente en la ausencia del esposo por guerras o misiones. Otras mujeres, más allá de sus hogares, tejían redes de solidaridad con otras mujeres, compartiendo información, consejos y estrategias para sobrevivir a la opresión. Estas redes eran fundamentales para crear un sentido de comunidad y protección mutua en un mundo dominado por la vigilancia masculina. Algunas resistencias eran más visibles, como la decisión de mantener ciertas prácticas o creencias ancestrales en secreto, fuera del control masculino. Estas tradiciones podían incluir rituales espirituales, conocimientos medicinales o formas de educación informal que escapaban a la supervisión oficial. Incluso dentro del sistema de castas y control, algunas mujeres lograban acceder a espacios de poder. Por ejemplo, las madres de los señores feudales, en ocasiones, ejercían una influencia considerable en la política interna del clan, utilizando su posición para proteger a sus hijos o moldear alianzas. Este tipo de poder, aunque limitado y mediado por su relación con los hombres, demostraba que la mujer no era un simple objeto pasivo sino un actor con capacidad de acción. La resistencia femenina también se expresaba en la preservación de la cultura y la identidad. A través de la transmisión oral, las mujeres mantenían vivas historias, canciones y tradiciones que reforzaban su sentido de pertenencia y orgullo, a pesar de la opresión social. Estas manifestaciones culturales eran una forma de mantener su humanidad y afirmar su existencia. Los castigos severos y las humillaciones públicas buscaban controlar el cuerpo y la mente femenina, pero muchas veces generaban el efecto contrario: fortalecían la solidaridad entre mujeres y despertaban deseos de cambio. En la oscuridad de la vigilancia y la opresión, la lucha por la autonomía y la dignidad se mantenía viva. La historia de la mujer feudal japonesa es, por tanto, una historia de contradicciones: sumisión y poder, castigo y resistencia, silencio y voz oculta. En el equilibrio delicado entre estas fuerzas, las mujeres encontraron caminos para sobrevivir, adaptarse y, en ocasiones, transformar las reglas del juego. En el Japón feudal, la posición social de la mujer estaba definida en gran medida por su relación con los hombres, pero dentro de ese marco existían complejas dinámicas de poder y jerarquía entre las propias mujeres. Entre estas, el papel de las esposas oficiales y las concubinas representaba uno de los aspectos más delicados y contradictorios de la vida femenina en esa época. Las esposas legítimas eran el pilar del hogar samurái, las encargadas de asegurar la continuidad del linaje y el manejo de las propiedades familiares. Su estatus estaba respaldado por la ley y las costumbres, lo que les confería ciertos derechos, aunque siempre circunscritos a la autoridad masculina. Sin embargo, dentro de la élite, no eran las únicas mujeres que compartían la vida de un samurái o un daimyo. La existencia de concubinas era una práctica común y aceptada, reflejo de una sociedad donde el deseo masculino y la necesidad de asegurar herederos varones superaban el concepto moderno de monogamia. Las concubinas ocupaban una posición ambigua: no eran esposas, pero tampoco meras sirvientas. Su función principal era asegurar descendencia, en especial hijos varones que pudieran fortalecer el linaje. A menudo, estas mujeres provenían de familias de menor estatus o de regiones distintas, y su llegada al hogar se consideraba una estrategia para ampliar alianzas o reforzar la posición política del clan. A pesar de su papel crucial en la perpetuación del linaje, las concubinas vivían en una constante incertidumbre.
Carecían de los derechos y protecciones que tenían las esposas oficiales, y su estatus dependía en gran medida del favor del señor de la casa. Muchas veces se encontraban en una situación precaria, sujetas a la competencia y los celos dentro del hogar, especialmente con las esposas legítimas y otras concubinas. Esta lucha interna reflejaba una realidad donde la solidaridad femenina era muchas veces limitada por las exigencias de un sistema que las enfrentaba. Los hijos nacidos de concubinas enfrentaban igualmente dificultades para ser reconocidos como legítimos herederos. Aunque podían ser aceptados si no existían hijos varones oficiales, su posición siempre era secundaria y podía estar sujeta a disputas que ponían en riesgo su futuro. La legitimidad era una cuestión fundamental en una sociedad donde la continuidad del linaje y la herencia eran la base del poder y la estabilidad. Este sistema ilustraba la cosificación del cuerpo femenino, que era visto como un instrumento para la reproducción y el mantenimiento del clan. La mujer no era valorada por sí misma, sino por su capacidad para dar hijos y sostener la línea masculina. Esta concepción limitaba profundamente la autonomía femenina y reducían sus relaciones a un ámbito utilitario y funcional. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, algunas concubinas lograban encontrar espacios de influencia. Aquellas que conseguían dar a luz a hijos varones, o que gozaban del favor del señor, podían obtener un poder considerable, aunque siempre dependiente de la voluntad masculina. Su influencia podía extenderse a decisiones familiares y políticas, y en algunos casos llegaron a intervenir en las estrategias de alianzas y sucesiones. Por otra parte, las esposas legítimas también ejercían un poder sutil pero efectivo dentro de sus hogares. Más allá de su papel reproductivo, eran las guardianas de la moral y las tradiciones familiares, responsables de la educación de los hijos y de la administración del hogar. En ausencia de su esposo, muchas tomaban el control de las propiedades y el manejo del clan, demostrando que su rol era mucho más complejo que el que la historia tradicional suele reconocer. Esta complejidad en la relación entre esposas y concubinas, y entre las mujeres y el sistema patriarcal, refleja la profunda contradicción que enfrentaban. Eran al mismo tiempo figuras subordinadas y protagonistas dentro del entramado social. Su existencia oscilaba entre la invisibilidad y el poder, entre la opresión y la influencia. Además, la dinámica de poder entre las mujeres también estaba mediada por la maternidad y la capacidad para asegurar la descendencia masculina. La presión para tener hijos varones era constante y podía determinar el destino de una mujer dentro del hogar. Aquellas que no podían cumplir con esta expectativa a menudo eran desplazadas o marginadas, enfrentando la amenaza del abandono o la pérdida de estatus. El valor de la mujer estaba, en muchos sentidos, ligado a su fertilidad, una condición que generaba un profundo desequilibrio y sufrimiento, pero también ocasionalmente espacios para la negociación y el poder. En ocasiones, las mujeres usaban su maternidad y sus relaciones para influir en la política interna del clan, utilizando a sus hijos como moneda de cambio o mediadoras en conflictos. Este sistema, aunque cruel y limitante, también dio lugar a historias de mujeres que, aprovechando sus conocimientos, carisma y posición, lograron consolidar un poder discreto pero real. Algunas esposas y concubinas, aunque raramente reconocidas por la historia oficial, fueron artífices de importantes decisiones políticas y sociales, actuando detrás de las escenas en un mundo dominado por hombres. Por último, este sistema de relaciones también refleja la jerarquización dentro de las propias mujeres, donde las alianzas, rivalidades y estrategias de supervivencia eran constantes. La competencia entre esposas y concubinas, así como entre las madres de herederos, podía marcar el destino de familias enteras y la historia misma de los clanes. En resumen, la vida de las mujeres dentro de la aristocracia samurái estaba marcada por una compleja red de relaciones de poder, subordinación y resistencia. Las esposas oficiales y las concubinas, aunque limitadas por el patriarcado, no eran meros objetos pasivos, sino protagonistas que, en distintos grados, moldeaban y desafiaban las estructuras que las oprimían. En el Japón feudal, la posición social de la mujer estaba definida en gran medida por su relación con los hombres, pero dentro de ese marco existían complejas dinámicas de poder y jerarquía entre las propias mujeres. Entre estas, el papel de las esposas oficiales y las concubinas representaba uno de los aspectos más delicados y contradictorios de la vida femenina en esa época. Las esposas legítimas eran el pilar del hogar samurái, las encargadas de asegurar la continuidad del linaje y el manejo de las propiedades familiares. Su estatus estaba respaldado por la ley y las costumbres, lo que les confería ciertos derechos, aunque siempre circunscritos a la autoridad masculina. Sin embargo, dentro de la élite, no eran las únicas mujeres que compartían la vida de un samurái o un daimyo. La existencia de concubinas era una práctica común y aceptada,
reflejo de una sociedad donde el deseo masculino y la necesidad de asegurar herederos varones superaban el concepto moderno de monogamia. Las concubinas ocupaban una posición ambigua, no eran esposas, pero tampoco meras sirvientas. Su función principal era asegurar descendencia, en especial hijos varones que pudieran fortalecer el linaje. A menudo, estas mujeres provenían de familias de menor estatus o de regiones distintas, y su llegada al hogar se consideraba una estrategia para ampliar alianzas o reforzar la posición política del clan. A pesar de su papel crucial en la perpetuación del linaje, las concubinas vivían en una constante incertidumbre. Carecían de los derechos y protecciones que tenían las esposas oficiales, y su estatus dependía en gran medida del favor del señor de la casa. Muchas veces se encontraban en una situación precaria, sujetas a la competencia y los celos dentro del hogar, especialmente con las esposas legítimas y otras concubinas. Esta lucha interna reflejaba una realidad donde la solidaridad femenina era muchas veces limitada por las exigencias de un sistema que las enfrentaba. Los hijos nacidos de concubinas enfrentaban igualmente dificultades para ser reconocidos como legítimos herederos. Aunque podían ser aceptados si no existían hijos varones oficiales, su posición siempre era secundaria y podía estar sujeta a disputas que ponían en riesgo su futuro. La legitimidad era una cuestión fundamental en una sociedad donde la continuidad del linaje y la herencia eran la base del poder y la estabilidad. Este sistema ilustraba la cosificación del cuerpo femenino, que era visto como un instrumento para la reproducción y el mantenimiento del clan. La mujer no era valorada por sí misma, sino por su capacidad para dar hijos y sostener la línea masculina. Esta concepción limitaba profundamente la autonomía femenina y reducían sus relaciones a un ámbito utilitario y funcional. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, algunas concubinas lograban encontrar espacios de influencia. Aquellas que conseguían dar a luz a hijos varones, o que gozaban del favor del señor, podían obtener un poder considerable, aunque siempre dependiente de la voluntad masculina. Su influencia podía extenderse a decisiones familiares y políticas, y en algunos casos llegaron a intervenir en las estrategias de alianzas y sucesiones. Por otra parte, las esposas legítimas también ejercían un poder sutil pero efectivo dentro de sus hogares. Más allá de su papel reproductivo, eran las guardianas de la moral y las tradiciones familiares, responsables de la educación de los hijos y de la administración del hogar. En ausencia de su esposo, muchas tomaban el control de las propiedades y el manejo del clan, demostrando que su rol era mucho más complejo que el que la historia tradicional suele reconocer. Esta complejidad en la relación entre esposas y concubinas, y entre las mujeres y el sistema patriarcal, refleja la profunda contradicción que enfrentaban. Eran al mismo tiempo figuras subordinadas y protagonistas dentro del entramado social. Su existencia oscilaba entre la invisibilidad y el poder, entre la opresión y la influencia. Además, la dinámica de poder entre las mujeres también estaba mediada por la maternidad y la capacidad para asegurar la descendencia masculina. La presión para tener hijos varones era constante y podía determinar el destino de una mujer dentro del hogar. Aquellas que no podían cumplir con esta expectativa a menudo eran desplazadas o marginadas, enfrentando la amenaza del abandono o la pérdida de estatus. El valor de la mujer estaba, en muchos sentidos, ligado a su fertilidad, una condición que generaba un profundo desequilibrio y sufrimiento, pero también ocasionalmente espacios para la negociación y el poder. En ocasiones, las mujeres usaban su maternidad y sus relaciones para influir en la política interna del clan, utilizando a sus hijos como moneda de cambio o mediadoras en conflictos. Este sistema, aunque cruel y limitante, también dio lugar a historias de mujeres que, aprovechando sus conocimientos, carisma y posición, lograron consolidar un poder discreto pero real. Algunas esposas y concubinas, aunque raramente reconocidas por la historia oficial, fueron artífices de importantes decisiones políticas y sociales, actuando detrás de las escenas en un mundo dominado por hombres. Por último, este sistema de relaciones también refleja la jerarquización dentro de las propias mujeres, donde las alianzas, rivalidades y estrategias de supervivencia eran constantes. La competencia entre esposas y concubinas, así como entre las madres de herederos, podía marcar el destino de familias enteras y la historia misma de los clanes. En resumen, la vida de las mujeres dentro de la aristocracia samurái estaba marcada por una compleja red de relaciones de poder, subordinación y resistencia. Las esposas oficiales y las concubinas, aunque limitadas por el patriarcado, no eran meros objetos pasivos, sino protagonistas que, en distintos grados, moldeaban y desafiaban las estructuras que las oprimían. La educación en el Japón feudal estaba profundamente marcada por las desigualdades sociales y de género. Para los hombres de las clases altas, especialmente los samuráis y daimyo, la instrucción era rigurosa y extensa, orientada hacia la formación en artes militares,
estrategias políticas, literatura, caligrafía y las enseñanzas confucianas que fundamentaban la estructura social. Las mujeres, en cambio, recibían una educación limitada, centrada principalmente en las habilidades domésticas y en la enseñanza de valores que aseguraran la sumisión y el mantenimiento del orden familiar. Sin embargo, esta realidad no fue absoluta ni homogénea. Las mujeres de la clase samurái, aunque sujetas a restricciones, pudieron acceder a ciertos conocimientos básicos que les permitían cumplir con su rol dentro del clan de manera más efectiva. Muchas aprendían a leer y escribir, no solo para llevar la contabilidad doméstica o la gestión de propiedades, sino también para entender los textos confucianos que marcaban la moralidad y las virtudes que debían practicar, como la lealtad, la obediencia y la modestia. Esta educación limitada no tenía como objetivo formar intelectuales o líderes femeninas, sino garantizar que las mujeres comprendieran las reglas del juego social y supieran cómo actuar dentro de esos límites. Era una formación funcional, orientada a la reproducción del sistema patriarcal y a la conservación del orden establecido. Las mujeres debían ser buenas esposas y madres ejemplares, un ideal que, aunque opresivo, daba forma a la vida cotidiana y al sentido de identidad femenina. En las clases campesinas y artesanales, la educación formal era prácticamente inexistente para las mujeres. La transmisión del conocimiento era oral y práctica, centrada en el aprendizaje a través de la experiencia, la tradición y el ejemplo. Desde niñas, las campesinas aprendían las tareas que les serían asignadas en la vida adulta: el trabajo en los campos, el cuidado del hogar, la preparación de alimentos y la crianza de los hijos. Este saber, aunque no reconocido oficialmente como educación, era vital para la supervivencia y la cohesión social de las comunidades rurales. En este contexto, las mujeres campesinas desarrollaron un conocimiento profundo sobre agricultura, técnicas de cultivo, herbolaria, medicina tradicional y gestión comunitaria. Su papel en la economía rural era fundamental y a menudo subestimado. Aunque no podían leer ni escribir, eran guardianas de tradiciones y saberes ancestrales que aseguraban la continuidad de sus comunidades. A pesar de las limitaciones, algunas mujeres samurái lograron adquirir conocimientos más avanzados y participar en la gestión política y militar del clan, especialmente en ausencia de sus esposos, quienes podían estar en campañas militares prolongadas. En estos momentos, las mujeres debían asumir responsabilidades extraordinarias, desde la defensa de las propiedades hasta la negociación con otros clanes o la administración de recursos. Esto demostraba que, aunque la educación formal estuviera restringida, la necesidad y la capacidad para ejercer poder podían forzar la ampliación de sus roles. La resistencia de las mujeres a las limitaciones impuestas por el sistema patriarcal tomó diversas formas. En muchas ocasiones, la sumisión visible era de estrategias sutiles de autonomía y poder. Las mujeres usaban su inteligencia y habilidades sociales para influir en las decisiones de sus esposos y familiares, mediando en conflictos y manejando alianzas. Su poder muchas veces se expresaba en la capacidad para crear redes sociales y de apoyo, que les permitían negociar dentro de los márgenes disponibles. Las redes de mujeres en las aldeas o dentro de los clanes podían funcionar como espacios de solidaridad y resistencia frente a la opresión. A través de rituales, festivales y prácticas culturales compartidas, las mujeres mantenían viva su identidad y su sentido de comunidad, además de preservar saberes que iban más allá de las restricciones formales. En el ámbito doméstico, la autonomía femenina se manifestaba en la gestión del hogar, la educación de los hijos y la administración de bienes. Aunque el poder político y militar estuviera reservado a los hombres, el hogar era un microcosmos donde las mujeres ejercían control efectivo. Su habilidad para manejar recursos, educar a los futuros guerreros y mantener la cohesión familiar era esencial para la supervivencia del clan. Sin embargo, esta autonomía tenía límites claros. La mujer siempre debía actuar bajo la sombra de la autoridad masculina, y cualquier desviación podía ser severamente castigada. La educación formal, restringida para ellas, reforzaba este control al limitar sus posibilidades de desarrollo intelectual y social. A lo largo de los siglos, el sistema patriarcal japonés se mantuvo firme, pero no sin tensiones. Las mujeres, aunque encadenadas a su rol tradicional, mostraron una capacidad notable para adaptarse, resistir y en ocasiones subvertir las reglas. Su historia no es solo la de la opresión, sino también la de la creatividad, la resiliencia y la lucha silenciosa por espacios propios. La historiografía tradicional ha invisibilizado muchas de estas historias, centrando la narrativa en las hazañas masculinas. Sin embargo, la recuperación de voces femeninas y la investigación en fuentes poco exploradas han revelado la complejidad de la vida de las mujeres en el Japón feudal, mostrando que su rol fue mucho más dinámico y significativo de lo que se creía. En definitiva,
La educación y la autonomía de las mujeres en el Japón feudal fueron limitadas, pero no inexistentes. A pesar de las barreras, muchas mujeres lograron encontrar vías para ejercer poder, preservar sus tradiciones y proteger a sus familias. Su legado, aunque muchas veces oculto, forma parte esencial de la historia de Japón. En el Japón feudal, la espiritualidad no era simplemente una cuestión de fe privada, sino una dimensión que permeaba cada aspecto de la existencia cotidiana, social y política. Las prácticas religiosas, las creencias en lo sobrenatural y la veneración de los ancestros constituían un marco imprescindible para comprender el orden social y familiar. Para las mujeres, la religión y la espiritualidad ofrecían tanto espacios de opresión como de relativa libertad, un doble filo que marcaba su lugar en la sociedad. El sintoísmo, la religión originaria de Japón, centrada en la adoración de los kami, espíritus de la naturaleza y ancestros, impregnaba las costumbres y rituales que guiaban la vida de las personas. Paralelamente, el budismo, introducido siglos atrás desde China y Corea, había sido adoptado y adaptado, configurando una cosmovisión dual que entrelazaba lo mundano con lo trascendental. Esta mezcla sincrética dio forma a una cultura religiosa compleja donde las mujeres tenían un rol multifacético. Aunque el sintoísmo tenía en sus raíces una veneración por la naturaleza y la vida, las estructuras religiosas que se desarrollaron eran eminentemente patriarcales. La mayoría de los puestos oficiales y de liderazgo espiritual estaban reservados para los hombres, pero existían excepciones notables que otorgaban a ciertas mujeres roles de importancia, como las miko o sacerdotisas. Estas jóvenes dedicadas al servicio en los santuarios ejercían funciones rituales esenciales, desde la purificación hasta la comunicación con los espíritus, y en ocasiones gozaban de una influencia real dentro de sus comunidades. El budismo, por su parte, ofrecía a algunas mujeres un camino alternativo de vida. En los templos budistas, existían conventos y comunidades monásticas femeninas donde las mujeres podían acceder a una educación religiosa básica, participar en prácticas meditativas y en ciertos casos ejercer funciones docentes. Sin embargo, la mayoría de las sectas establecían claramente la preeminencia masculina, limitando las posibilidades de liderazgo femenino. Para muchas mujeres, la espiritualidad era un refugio frente a las duras condiciones de vida impuestas por el sistema feudal y patriarcal. La dedicación religiosa les permitía apartarse temporalmente de las estrictas obligaciones domésticas y sociales, y acceder a espacios donde podían cultivar su autonomía intelectual y emocional. La vida en conventos o santuarios, aunque limitada, ofrecía un grado de libertad y reconocimiento inaccesible en la mayoría de las esferas cotidianas. En estos espacios, las mujeres aprendían no solo rituales y cánticos, sino también textos sagrados, poesía, caligrafía y música. Algunas llegaron a destacar como maestras espirituales, dotadas de sabiduría y respeto, lo que les otorgaba un poder simbólico y real que trascendía las restricciones externas. La espiritualidad se transformaba entonces en un vehículo para la autoexpresión y la consolidación de una identidad más allá de la función doméstica. No obstante, esta libertad tenía límites claros y estaba condicionada a la obediencia a la jerarquía religiosa y social. En muchos casos, las mujeres debían renunciar a la vida familiar y a la maternidad para ingresar a la vida monástica, un sacrificio que pocos podían permitirse. Además, las normas de pureza y contaminación, particularmente en relación con la menstruación y el parto, generaban tabúes que influían negativamente en su participación plena en la vida ritual. A pesar de ello, la espiritualidad también se convirtió en un terreno fértil para formas de resistencia simbólica. Algunas mujeres utilizaban la autoridad espiritual para desafiar normas o para proteger a sus comunidades de injusticias. Las miko, por ejemplo, eran conocidas por sus danzas estáticas y oráculos, que en ocasiones servían para cuestionar decisiones de los hombres o para canalizar demandas sociales reprimidas. En este sentido, la religión no era solo sumisión, sino también una vía para la negociación de poder. La concepción de la pureza era central en la espiritualidad japonesa y tenía una repercusión directa en la vida y el cuerpo de las mujeres. La menstruación y el posparto eran considerados estados de impureza ritual que conllevaban exclusión temporal de ciertos espacios sagrados y sociales. Estas restricciones no solo tenían un impacto espiritual sino también social, pues reforzaban la segregación y la subordinación femenina. En muchas comunidades, las mujeres debían apartarse de las actividades religiosas durante estos periodos y eran sujetas a normas estrictas sobre su conducta y aislamiento. Esta condición ritual justificaba, desde la perspectiva patriarcal, la vigilancia constante sobre sus cuerpos y comportamientos, consolidando un mecanismo de control social que afectaba su libertad y autonomía. Sin embargo, también existían rituales específicos dedicados a purificar y reintegrar a las mujeres a la comunidad,
rituales que ellas mismas realizaban y que les conferían un rol activo en el mantenimiento del orden social y espiritual. Estas prácticas les otorgaban un reconocimiento ambiguo, eran a la vez objeto de restricciones y agentes indispensables en la preservación del equilibrio comunitario. La relación entre pureza, cuerpo femenino y espiritualidad refleja las tensiones inherentes al sistema feudal, donde el control del cuerpo de la mujer se entrelazaba con la necesidad de mantener la jerarquía y el orden. Las mujeres estaban atrapadas en una lógica donde su valor espiritual estaba condicionado por su capacidad para cumplir con normas estrictas y perpetuar el linaje y la estabilidad social. Más allá de las instituciones religiosas formales, las mujeres desempeñaban un papel crucial en la preservación y transmisión de la cultura espiritual en el ámbito doméstico y comunitario. Eran ellas las responsables de mantener vivos los rituales familiares, las plegarias diarias, la celebración de festivales y la enseñanza de valores a las nuevas generaciones. La espiritualidad en el hogar se centraba en la veneración de los antepasados y en la conexión con los kami protectores. Las mujeres eran las guardianas de los altares domésticos y las encargadas de organizar las ceremonias que mantenían un vínculo vivo con el pasado y con lo divino. Su labor en esta esfera no solo tenía un sentido religioso, sino que fortalecía la identidad familiar y comunitaria. En las aldeas, muchas mujeres funcionaban como curanderas o sabías, poseedoras de conocimientos ancestrales sobre hierbas, medicina tradicional y prácticas espirituales para proteger a sus vecinos. Estos saberes, transmitidos oralmente, eran un componente vital del tejido social, y su ejercicio confería a estas mujeres un prestigio que trascendía su condición social. Estas figuras, aunque invisibles para la historia oficial, constituyeron un puente esencial entre la espiritualidad y la vida cotidiana, manteniendo vivas las raíces culturales que luego serían fundamentales para la continuidad del Japón como nación. Aunque en apariencia subordinadas, las mujeres podían ejercer formas de poder simbólico a través de la espiritualidad. En ciertos momentos y lugares, el conocimiento de rituales, la capacidad de interceder ante los espíritus y la sabiduría en materia religiosa les conferían un respeto especial. Este poder espiritual se traducía en influencia dentro de sus familias y comunidades, ya que eran consultadas para la toma de decisiones importantes, para resolver conflictos o para proteger a sus hogares de calamidades. La espiritualidad se convertía así en un espacio donde las mujeres podían maniobrar y negociar su posición, ejerciendo un liderazgo que, aunque no formal, era real y efectivo. Además, la espiritualidad femenina inspiró numerosas leyendas y relatos populares que celebraban la fuerza y sabiduría de mujeres que desafiaban lo convencional, curaban enfermedades o predecían el futuro. Estas narrativas, transmitidas por generaciones, contribuyeron a mantener viva la memoria de la importancia femenina en la vida espiritual y social del Japón feudal. En el Japón feudal, la economía agraria era la base de la sociedad, y las mujeres campesinas desempeñaban un papel fundamental en esta estructura productiva. Si bien la propiedad de la tierra estaba mayoritariamente en manos masculinas, la administración cotidiana y el trabajo en el campo dependían en gran medida de las mujeres. Estas mujeres eran responsables de sembrar, cosechar y procesar los cultivos básicos como el arroz, el trigo y la cebada, además de cuidar el ganado y gestionar los recursos del hogar. Su trabajo era arduo y constante, y muchas veces no reconocido en los registros oficiales o las crónicas históricas, lo que contribuyó a su invisibilidad en la historia económica. Más allá del trabajo físico, las mujeres llevaban la contabilidad doméstica, administraban los excedentes y organizaban el comercio local de productos agrícolas y artesanales. Su papel en la economía familiar era crucial para la supervivencia y el bienestar de la comunidad. En las ciudades y villas comerciales, las mujeres tenían una participación más visible en el ámbito económico. Aunque el sistema feudal seguía siendo patriarcal, algunas mujeres accedían a actividades comerciales y artesanales, especialmente en familias donde el negocio era familiar. Las mujeres podían ser tejedores, ceramistas, fabricantes de papel o trabajadoras en los talleres de seda y otros textiles, contribuyendo con su habilidad y conocimiento en oficios que, si bien muchas veces subvalorados, eran esenciales para el desarrollo económico. Además, algunas lograban manejar sus propios puestos de venta en mercados locales o administrar tiendas, incrementando su independencia económica. El comercio local, tanto en las pequeñas aldeas como en las ciudades, permitía a estas mujeres interactuar con un amplio espectro social, desde campesinos hasta samuráis, estableciendo redes económicas y sociales que, aunque limitadas, les conferían una presencia pública poco común. Durante el periodo feudal, Japón desarrolló complejas redes comerciales internas y, en algunos casos, vínculos con el exterior a través de puertos comerciales. Dentro de este entramado, las mujeres jugaron un rol importante en la gestión y operación de estas redes. En particular,
Las viudas de comerciantes y artesanos a menudo heredaban el negocio de sus esposos fallecidos, administrando y expandiendo sus actividades. En ausencia de un heredero masculino, estas mujeres asumían el liderazgo económico y eran responsables de mantener el estatus social de sus familias. Estas mujeres no solo manejaban aspectos financieros, sino que también negociaban con proveedores y clientes, enfrentándose a un mercado competitivo y a veces hostil. Su éxito dependía de la habilidad para adaptarse a las circunstancias, aprovechar contactos y mantener una reputación de confianza. La habilidad de las mujeres para gestionar estas redes económicas reflejaba un conocimiento profundo de la dinámica social y comercial, poniendo de manifiesto que su influencia trascendía el ámbito doméstico y tenía implicaciones importantes para la comunidad. A pesar de su participación activa, las mujeres enfrentaban numerosas restricciones legales y sociales que limitaban su capacidad para actuar libremente en el mundo económico. Las leyes feudales a menudo les impedían poseer propiedades, firmar contratos o representar legalmente a sus familias sin la autorización de un tutor masculino. Estas limitaciones se traducían en una dependencia formal de sus esposos, padres o hijos varones, lo que dificultaba su autonomía. En muchos casos, para poder gestionar un negocio, las mujeres debían actuar en nombre de un familiar masculino, lo que invisibilizaba su trabajo y responsabilidad. Además, la presión social para que las mujeres se dedicaran principalmente a las tareas domésticas y familiares restringía el tiempo y las oportunidades para participar en actividades comerciales. Aquellas que desafiaban estas normas enfrentaban críticas, y en algunos casos, sanciones. Frente a estas restricciones, muchas mujeres desarrollaron estrategias de negociación y resistencia que les permitieron mantener y aumentar su influencia en el mundo económico. Algunas lograron crear redes informales de cooperación entre mujeres, intercambiando conocimientos, recursos y apoyo mutuo. En algunos casos, las mujeres aprovecharon la flexibilidad del sistema feudal, utilizando intermediarios masculinos para realizar negocios o apelando a su rol en el hogar para influir en decisiones económicas. Estas tácticas les permitían sortear barreras y conservar cierto grado de autonomía. La habilidad para manejar estas redes de relaciones y negociar dentro del marco social impuesto demostró que las mujeres no eran simples víctimas del sistema, sino actores activos que supieron adaptarse y utilizar sus recursos para sobrevivir y prosperar.